Buenas tardes, saludar a todos los diputados y diputadas, al presidente de la comisión. Se nos pidió poder comentar el proyecto de ley que reajusta el monto de ingreso mínimo mensual, tanto para el 1 de septiembre del 2020 y que también propone un reajuste para el 1 de marzo del 2021. Es muy importante, vale decir, la posibilidad de poder tener un próximo reajuste negociado sería a partir de septiembre del 2021, una vez que esto se realice. A ver, lo primero, creo que es muy importante retomar la discusión de fondo del salario mínimo. Estamos pasando una coyuntura difícil, ¿cierto? Sabemos que la economía chilena va a tener un decrecimiento este año, probablemente un 5%, con tasas de desempleo bastante altas. Sin embargo, eso no impide que podamos realizar una discusión que ha tenido un problema de origen. Yo recuerdo haber participado por lo menos de unas 8 o 10 veces de discusiones sobre el salario mínimo en esta comisión y en otras. Y en general nunca se ha podido abordar el tema de fondo de la discusión sobre este piso salarial de referencia, que tiene que ver con el pacto social que cada país realiza y determina como el valor mínimo que una sociedad establece para una persona que trabaja jornada completa. Lo primero es que el salario mínimo actualmente es absolutamente insuficiente cuando uno realiza el cálculo de para qué alcanza, y esto no es un cálculo baladí, sino que tiene que ver con la discusión de los últimos años. El salario mínimo tiene que cumplir un objetivo, y el objetivo central, histórico, es que permita satisfacer las necesidades básicas de quien lo gana y de su grupo familiar. Y hoy día el salario mínimo permite comprar un kilo de pan al día, ir y volver al trabajo, pagar las leyes sociales y arrendar una habitación con lo que quede. Son 165.715 pesos. Si es que eso no está en la discusión, y en general suele no estar, sería interesante en qué momento va a aparecer una discusión de fondo, como un proyecto país que determine un salario mínimo que permita satisfacer las necesidades más básicas. El proyecto de ley actual establece un reajuste de 1.500 pesos para el 1 de septiembre y para el 1 de marzo del 2021 un reajuste relacionado con el IPC acumulado entre septiembre del 2020 y febrero del 2021. Por tanto, no habría más espacio para negociar salario mínimo, a pesar de que podamos tener una reactivación a fines de este año o a comienzos del próximo. Y eso es muy importante. De hecho, como dice el artículo 7, recién en agosto del próximo año habría una nueva propuesta de reajuste de parte del Ejecutivo para pensar en un espacio donde se discuta nuevamente el monto. Hay una línea argumentativa que aparece en el proyecto de ley, donde dice que el monto que se propone este año, que es de 1.500 pesos, que es de un 0,4% nominal, tiene que ver con la situación actual de la economía. Se utiliza como argumento de que el PIB del 2020 será muy similar al registrado del 2017, vale decir, vamos a retroceder 3 años en términos del PIB del país. Y cabe recordar que en el segundo semestre del 2017 el ingreso mínimo en Chile era 270.000 pesos, lo que a pesos de mayo del 2020 serían 291.000 pesos y fracción. Sin embargo, nuevamente aquí tenemos un problema de la discusión de origen, porque eso sería un argumento para decir no podemos aumentarlo más, dado que de acuerdo al tamaño de la economía chilena en 2017 teníamos un salario mínimo de 291, hoy día estaríamos en 322. El problema es que en 2017 el salario mínimo chileno estaba totalmente desalineado del indicador más básico, que es la línea de la pobreza, y estaba muy alejado del salario mínimo que tenían países similares a Chile en ese momento, o hace algunas décadas atrás, cuando eran como Chile. Y esos datos los vamos a ver en un ratito más. Por tanto, este argumento nos parece que no es correcto, no es adecuado. Si lo comparáramos con la línea de la pobreza, que sí se reajusta por IPC, el salario mínimo debería estar en 449.000 pesos líquidos actualmente. Nosotros acabamos de publicar en los últimos 3 o 4 días 2 estudios
donde mostramos quiénes ganan el salario mínimo y mostramos el salario mínimo en perspectiva comparada. En qué lugar está el salario mínimo chileno en relación a los países de la región y en relación a los países de la Unión Europea, comparándonos con países con PIB per cápita similares a Chile, ¿no? Porque sin duda si nos comparamos con países que duplican nuestro PIB per cápita, obviamente nuestro salario mínimo es mucho menor. Entonces queremos mostrarles algunos datos referenciales para que podamos poner en contexto la discusión actual. En primer lugar, es interesante tomar las encuestas de hogares porque permite registrar otros elementos que no necesariamente se pueden registrar a partir del seguro de cesantía. Está el efecto gratificaciones y hay otros efectos interesantes. Nosotros constatamos con la última encuesta que hacen disponible que se registran 890.000 personas que ganan el salario mínimo o menos. Esto está ajustado por horas, vale decir, hay personas que ganan menos del mínimo, pero su valor hora es mayor al mínimo, no aparecen en esta estadística, porque están ganando proporcionalmente más que el mínimo por trabajar tiempo parcial. Por tanto, esto está ajustado por horas y estamos hablando de 890.000 personas, de las cuales 463.000 son hombres y 427.000 mujeres. En términos del trabajo dependiente, privado, estamos hablando de asalariados privados, servicios domésticos y empresas que trabajan para el sector público o de manera privada, estamos hablando de que corresponden a un 18,1% del trabajo dependiente ganan el mínimo o menos, 20,7% para las mujeres y 16,2% para los hombres. Marco, ¿se podría compartir la pantalla completa? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí. Perfecto. Gracias. En relación a quienes ganan el salario mínimo por tamaño de empresa, que es bien interesante esto, cuando uno lo ve, por ejemplo, en microempresas hasta 5 personas, el 24,5% de los trabajadores y trabajadoras gana el mínimo o menos. Nuevamente esto está controlado por horas, vale decir, no corresponde quien gana menos pero porque trabaja pocas horas. En el caso de microempresas de 6 a 9, el 18,2% gana salario mínimo menos. En el caso de las pequeñas empresas, entre 10 a 49, también un 18,2%. Las medianas empresas un 15,9%. Y en las grandes empresas, que es muy interesante, es un 14,1%, mucho más de lo que uno esperaría. Porque aquí se está agregando el efecto gratificación. Hay varios trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo, pero también reciben gratificación, por tanto su sueldo base es el mínimo más la gratificación legal cuando existe utilidad líquida y cuando no está garantizada. Sin duda, cuando uno ve el panorama completo, un cuarto de los trabajadores que ganan el mínimo son de empresas grandes y 16% de empresas medianas, por tanto el 40% trabajan en empresas grandes y medianas, que no deja de ser relevante, e insisto, de cada 100 trabajadores de grandes empresas, 14 ganan el salario mínimo o menos. Por tanto, no hay una gran diferencia entre las empresas más pequeñas y las grandes empresas cuando se agrega el efecto gratificaciones. Y otro elemento bien importante, para no considerar de que el salario mínimo es un salario para los segundos perceptores de ingresos en los hogares, o es un salario de enganche, o un salario para los más jóvenes, es que entre las jefaturas de hogares, jefes o jefas de hogares, un 15,9% gana el salario mínimo o menos. Y del total de personas que ganan el salario mínimo, casi el 42% son jefas o jefas de hogar. Por tanto, también es relevante considerar de que el salario mínimo afecta la subsistencia de los hogares y no corresponde necesariamente a segundos perceptores de ingresos o a ingresos de personas más jóvenes o ingresos vinculados a primeros trabajos necesariamente. En segundo lugar, con respecto a la comparación, en el segundo estudio que nosotros acabamos de publicar, estos son datos muy actualizados, mostramos los salarios mínimos en relación a la región. Esta es la comparación correcta. Lo que se hace es tomar los salarios mínimos, llevarlos a dólares, pero a dólares comparables, igualando el poder adquisitivo. Esa es la metodología que permite comparar a los distintos países. Si tomamos los salarios mínimos de cada país en la moneda de cada país y las convertimos a dólares, eso no es comparable. Por eso existe la metodología PPP o paridad de poder de compra. Ahí están las referencias. Chile aparece en el 7º lugar. Es el 7º salario mínimo más alto de América Latina. El primero es Panamá, que es un 79% mayor al chileno. El segundo es Honduras, un 26% superior al chileno. Después Costa Rica, un 17% superior al chileno. Paraguay, Ecuador y Guatemala.
El caso de Panamá y Costa Rica es comparable con Chile, pero en el caso de Guatemala, Paraguay y Honduras principalmente, son salarios mínimos que académicamente se conocen como maxi salario mínimo, porque representa más de un 60% del PIB per cápita de esos países. Por tanto, son demasiado altos y han generado mucha informalidad, están desconectados del costo de vida de esos países. Por tanto, en estricto rigor, Chile es comparable más bien con lo que pasa en Costa Rica y Panamá, que se ubican en valores que van entre 30 y 60% del PIB per cápita de cada país. Por tanto, es más plausible. Y esto también es interesante. ¿Qué pasa si comparamos el salario mínimo chileno con países que son similares a Chile en términos de PIB per cápita? Al decir que tienen un PIB per cápita 30% superior o 30% inferior al caso chileno. Y teníamos desde México hasta Turquía. Chile es el valor de referencia. ¿Cómo se leen estos datos? Por ejemplo, Letonia, que es el dato que aparece al lado de Chile. En Letonia, el salario mínimo es un 29% más alto que el chileno. Todo esto en dólares comparables. Bulgaria es un 40% más alto que el chileno. Y ahí aparece abajo un texto para poder entender esto de mejor manera. Por ejemplo, Bulgaria tiene un PIB per cápita casi $2.000 superiores a Chile. Inferior a Chile, perdón. O sea, su PIB per cápita es solo 7% más bajo que el chileno. Sin embargo, el salario mínimo en Bulgaria es 40% más alto que el chileno. Todo esto en dólares comparables. ¿Qué pasa con Portugal, que es un país que tanto nos gusta compararnos? En el caso de Portugal, el PIB per cápita de Portugal es $7.000 más alto que el chileno, un 28% más alto que el chileno. Pero el salario mínimo en Portugal es 88% más alto que el chileno. Vale decir, si es que fuese similar, dado que es un país más rico que Chile, su salario mínimo debería ser 28% mayor que el chileno, pero es 88% mayor que el chileno. Tal como aparece en la barrita, dice 188. En el caso de Croacia, que es bien interesante, Croacia es un país que prácticamente tiene el mismo PIB per cápita que Chile, entre 26.000 y 27.000 dólares. Sin embargo, el salario mínimo en Croacia es un 73% mayor que Chile. Vale decir, cuando comparamos a países que son prácticamente iguales que Chile en PIB per cápita, tenemos estas características, salarios mínimos mucho mayores al chileno. El caso de Turquía, donde también tiene un PIB per cápita un poquito mayor a Chile o similar, es un 141% superior a Chile el salario mínimo. Sin embargo, también ese es un maxi salario mínimo, que está por sobre el 60% del PIB per cápita y ha generado ciertos niveles de informalidad que no serían deseables, ¿no? Pero el resto de los países es bastante comparable. En el caso de Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene un salario mínimo de 23% inferior al chileno. Sin embargo, en Uruguay hay una gran diferencia. El salario mínimo es más bien simbólico, porque en Uruguay existe el Consejo de Salarios, existe negociación colectiva por rama o sector económico, que negocian permanentemente entre grandes sindicatos y empresas. Por tanto, los salarios mínimos en cada sector económico son mucho mayores que el salario mínimo nacional, que es solo una referencia. Y esto era el indicador que yo les mencionaba. En general, esto se llama el índice de Cairns ajustado, que es una contribución de la investigadora Catherine Sayet de la OIT, que mide los salarios mínimos en relación al porcentaje del PIB per cápita ajustado por paridad de compra de cada país. Su salario mínimo está entre un 30 y un 60%, está en los límites deseables. Si tiene menos de 30%, se habla de un mini salario mínimo, porque compromete la reproducción de los trabajadores y trabajadoras y está totalmente desalineado al costo de vida del país. Y cuando está por sobre el 60%, es un maxi salario mínimo y ya compromete la capacidad de generar empleos para un país, porque ese salario mínimo es muy alto. Fíjense que Chile está en la cornisa, ¿no? Su índice de Cairns ajustado es 31%, es prácticamente un mini salario mínimo, y esto es una situación de hace 20 años atrás. Esto no es responsabilidad de este gobierno, sino que es responsabilidad de los últimos 3 o 4 gobiernos que han realizado reajustes al salario mínimo marginales, 2% real en promedio. Salvo el primer reajuste del gobierno de Patricio Aylwin en el primer año, que tuvo un reajuste real significativo, en general hemos tenido reajustes muy bajos del salario mínimo, que no reconocen la deuda de arrastre, que es su desfase con el costo de vida mínimo en el país. En general, los países están entre 40 y 55% de su PIB per cápita, ¿no? En el caso de Portugal, es un 46% de su PIB per cápita, Croacia es un 51%, Colombia es un
43%, Perú un 44%, Costa Rica un 53%. Y otro dato muy interesante tiene que ver con ir al pasado, ¿vale? Es decir, hay países que hoy día son mucho más ricos que Chile, pero hace 30 años, en algunos casos 40 años, eran como Chile, ¿vale? Es decir, tenían el PIB per cápita que hoy tiene Chile. Entonces aquí aparece una serie de países. El primero, la barrita más grande que aparece por el lado derecho, es Holanda. Holanda, con la sigla en inglés, en L, Holanda. Holanda en el año 1985 tenía el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile. Sin embargo, el salario mínimo de Holanda en 1985 era 3,7 veces mayor que el que hoy tiene Chile, lo que nos permite comparar peras con peras. Bélgica, el año 80, tenía el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile y su salario mínimo era 3,4 veces superior al que hoy tiene Chile. Estados Unidos en el 66, la misma situación, 3,2 veces superiores, Francia 2,8. En general vemos que muchos países que eran como Chile hace 10, 20, 30, 40 años, en general tenían un salario mínimo 50% superior al que hoy tiene Chile. Las únicas salvedades son Corea del Sur, Estonia, Lituania, Eslovaquia y Latvia. Pero a esta altura, sobre todo los países de Europa, ya le han sacado una ventaja importante a Chile, a pesar de que tienen un PIB per cápita que podría ser 10% mayor al chileno, su salario mínimo hoy día ya es 30% superior al chileno. Por tanto, el problema del salario mínimo chileno uno lo puede ver por todos lados, es pasado, presente y futuro. Lo central sería poder diseñar que en algún momento, y acá yo creo que es importante juntar tanto lo que pasó el 18 de octubre con la crisis sanitaria, vale decir, elevar los estándares de Chile. Podemos tener un problema puntual con la crisis sanitaria y la crisis económica que ha provocado, pero aquí hay dos elementos muy importantes. Es muy importante salir de la crisis económica y reactivar el país a través del mayor poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. La política que no era el ideal, del 10% retiro de fondos, porque fue los trabajadores ayudándose a sí mismos. Según el propio presidente del Banco Central, está explicando la mitad de la contención de la caída en el PIB actualmente, o más de la mitad, dice en la tercera. Y por tanto, que los salarios se eleven en el país también va a provocar un efecto en la demanda interna importante. Que el modelo chileno no dependa de endeudamiento, que dependa de salarios. Y por eso es muy importante tener un plan nacional para fijar el salario mínimo. Ojalá que hoy día, más allá de que con este proyecto de ley el salario mínimo para 1 de septiembre no sea el que todos esperamos, sí existe un compromiso para generar una agenda para reajustar el salario mínimo. Que no se quede en los próximos meses, sino que de aquí al 2022, por ejemplo. Que podamos llegar a un estándar, que podamos llegar a un parámetro, que lamentablemente los otros gobiernos tampoco lo hicieron. Pero si esa fuese la excusa, ningún gobierno lo haría, ¿no? Esperamos que este gobierno lo haga. ¿Cuál sería el sistema ideal para determinar el salario mínimo, ¿no? Es importante constatar que hasta Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, entiende y considera que el objetivo del salario mínimo debe ser que permita al trabajador que lo gane satisfacer sus necesidades básicas y también de su familia, que no sea obligatorio que 2 o más personas trabajen para superar algo tan básico como eliminar la pobreza. Que eso sea parte de la voluntariedad de un hogar, que quieran trabajar 2 o 3 personas, que no sea obligatorio que trabajen más de una persona para superar algo tan básico como la línea de la pobreza. ¿Cuál es la función tradicional del salario mínimo? El salario mínimo es una institución ampliamente legitimada, ¿no? Y se entiende que sirve para impedir que las empresas puedan establecer sueldos que afecten la integridad de las personas y bajen de modo arbitrario el valor de la fuerza de trabajo. Esto está en la Constitución y en los orígenes de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. En Chile, antes del año 73, se llamaba sueldo vital, que es un concepto que nace en el año 1937. Sería interesante volver a hablar de sueldo vital. El sueldo vital era aquel estipendio mínimo que recibirían los trabajadores de tal manera que puedan satisfacer las necesidades básicas de quien lo gana y de su grupo familiar. Es el objetivo de la política del salario mínimo de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en Chile, lamentablemente, la filosofía política para fijar el salario mínimo en las últimas 4 décadas se nutre principalmente de las orientaciones y los aportes de la Escuela de Chicago, monetarista de Milton Friedman, y la Escuela de Viena austriaca de Hayek.
que básicamente indican que el salario mínimo en cualquier situación aumentarlo genera cesantía, porque supone que los mercados son perfectos, de que hay información perfecta a todo momento, cosa que lamentablemente no tiene nada que ver con el funcionamiento real de las economías llenas de oligopolio, monopolio, etc. Y la escuela austríaca ha determinado que incluso no debería existir el salario mínimo, porque es coercitivo, porque eso impide que los empleadores puedan fijar, entre comillas, libremente con los trabajadores el salario con el que cada cual quiera pagar y con el que cada cual quiera emplearse. Sin embargo, considerando lo anterior, con los gobiernos, con el regreso de los gobiernos democráticos, nuestro país comienza una fase de regulación limitada, que dura 1 año o 2 años, con reajustes importantes, y después volvemos a hacer los reajustes clásicos y marginales del salario mínimo, ¿no? Una especie de piloto automático para reajustar el salario mínimo, donde no hay mayor variedad en los argumentos y en el debate. Por eso es muy importante detenerse en este diagnóstico de nuestro punto de vista. Ahí está la evolución del salario mínimo hasta el 2016. Vemos que el reajuste promedio real ha sido 2%, salvo en 1990, cuando asume Patricio Aylwin y realiza un reajuste real de casi 20% en el salario mínimo. Ese es el momento donde se reconoce que hay una deuda arrastre enorme, donde se salda alrededor de un 10% a la deuda arrastre, pero después quedamos con una deuda arrastre gigantesca y nunca más volvemos a hacer reajustes para recuperar el poder de compra del salario mínimo. Por ello es muy importante considerar de que en la literatura se reconoce que el salario mínimo tiene un efecto faro, termina afectando el resto de los salarios de la economía. Por eso no es de extrañar que según la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, el 53% de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos líquidos. Es un valor que se acerca bastante al salario mínimo. El resto de los salarios se termina pareciendo mucho al mínimo, ¿no? Está en torno a 30% más del salario mínimo, 30% menos. Ahí se centra la distribución salarial chilena. Solo el 30% aproximadamente de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana más de 550.000 pesos. Esa es la magnitud del atraso salarial que tiene Chile. ¿Cuáles son las conexiones directas del efecto faro en Chile, el salario mínimo? En primer lugar, la fijación del salario mínimo y su reajuste pasa a ser el piso de la negociación para el sector público, afecta los sueldos base y con ello afecta el valor de las horas extra y otros componentes de la remuneración y las indemnizaciones de los trabajadores cuando son despedidos, afecta las gratificaciones que en Chile se fijan y se pagan básicamente con el artículo 50 del Código del Trabajo, que tiene un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Por tanto, si sube el ingreso mínimo, también suben otros componentes de las remuneraciones de un grupo de trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, dado que en Chile menos del 10% está cubierto con un instrumento colectivo, negocia colectivamente, pasa a ser el momento, el espacio para subir el valor del trabajo en Chile. ¿Cuál es la relación entre salario mínimo y desempleo? Otro de los grandes mitos que generalmente se reproducen y hemos escuchado por muchas décadas, cada vez que se quiere aumentar el salario mínimo, estemos creciendo o no estemos creciendo. Primero, no hay evidencia empírica de carácter unívoco, vale decir, en una sola dirección, respecto a los efectos del salario mínimo en el desempleo. Existen algunos estudios donde no se percibe cambio significativo y otros en que sí existen y son marginales. En particular, en mercados del trabajo monopsónicos como el chileno, donde existen pocos demandantes de trabajo, donde los sectores productivos están muy concentrados. 3 o 4 grandes empresas explican el 90% de participación de mercado. Y por tanto hay cierto nivel de cartelización para comprar fuerza de trabajo. El efecto de aumentar el salario mínimo es ínfimo, marginal e incluso es positivo, porque no se está en un equilibrio supuesto. Hay algunos estudios que demuestran que subir el salario mínimo en países donde hay mucha concentración económica aumenta la generación de empleo. Estudios como lo de Alan Manning o lo de Berry y Van Ors. Por tanto, va a depender en gran parte de la estructura del mundo del trabajo y de las condiciones económicas el impacto del salario mínimo. Alzas fuertes de un año a otro en periodos de recesión, sin duda, si llegáramos al salario mínimo hoy día a 500.000 pesos sería un problema porque estamos con decrecimiento y con tasa de desempleo importante. Sin embargo, Chile ha experimentado solo 3 episodios de recesión en los últimos 30 años. Crisis asiática, crisis subprime y actualmente. Por tanto, esto no es impedimento para crear un plan de reajuste para los próximos 2 años, por ejemplo, que considere la situación actual
y que considere subsidios temporales para las empresas de menor tamaño, para que puedan adaptarse a ese salario mínimo y cumpla el objetivo de que al menos esté en la línea de la pobreza para un hogar promedio. De hecho, ¿no? Aquí hay varias cosas que han ido cambiando en la literatura económica, ¿no? Han cambiado las opiniones de los economistas en torno al impacto del salario mínimo en torno al desempleo. Hay un experimento interesante del concepto de salario digno que se ha llevado en Gran Bretaña, y economistas como Alan Manning de la London School of Economics reconocen que justamente el salario mínimo tiene un efecto, ¿cierto?, de mediano plazo importante sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Estimula la demanda local y crea un vínculo virtuoso entre empleados y empleadores. Entonces, mucha investigación académica está demostrando en esta línea de que los salarios mínimos tienen que cumplir su objetivo. No puede ser que los trabajadores con la deuda tengan que llegar a fin de mes. Cuando hablamos de los salarios mínimos que se fijan en otras partes del mundo, en general son salarios mínimos por hora, cuyo valor son de $10 la hora. En Chile recién estamos en $2. Finalmente, los mecanismos para fijar el salario mínimo también son relevantes. Eso lo hemos hablado en esta misma comisión, incluso en la discusión del ingreso mínimo garantizado. En general, hay 3 o 4 formas de fijar los salarios mínimos. Están las fijaciones por las autoridades públicas, sin consulta a los actores sociales. La fijación de salarios mínimos por las autoridades públicas tras consulta con los actores sociales, pero en algunos casos son vinculantes y en otros no. El caso chileno es una mezcla del caso 1 y el segundo. A veces se habla con la CUT, a veces no, pero la conversación con la CUT no es vinculante. En este caso, pensando en los representantes de los trabajadores, que se toma como referencia. También existe la fijación de salarios mínimos de forma tripartita, que pasa en Costa Rica, en Uruguay, en Corea del Sur, en Austria, etcétera, en Reino Unido. Vale decir, está el Estado, están los empleadores, están los trabajadores negociando en conjunto. Y a veces el Estado es garante en esas negociaciones. Y finalmente está la fijación de salarios mínimos directa a nivel nacional entre los trabajadores y los empresarios. Negociaciones ramales, negociaciones nacionales, directamente. Este es el caso de Alemania hace poco. Alemania antes no tenía salario mínimo, porque todo esto se fijaba vía negociaciones colectivas. Hoy día también tiene salario mínimo legal fijado nacionalmente. Y también existe en los países nórdicos, Finlandia, Islandia, etcétera, en Italia, en Eslovaquia, entre otros. Desde nuestro punto de vista, para cerrar la presentación, hace mucho tiempo en Chile está en lo que se conoce como la trampa del mini salario mínimo. Por eso es que tenemos que pasar de este mini salario mínimo, que más bien parece un salario de enganche, un salario transitorio para jóvenes que están saliendo de la universidad y trabajan 20 horas a la semana, pero lamentablemente no. Este es un salario para jornada completa y que muchos jefes y jefas de hogar, como vimos en los datos anteriores, dependen de ese salario mínimo. Y por tanto tenemos que avanzar a un salario mínimo protector e inductor de mejoras distributivas de la distribución del ingreso en Chile. Por tanto, es urgente intervenir y cambiar la forma en que se negocia el salario mínimo. Intervenir el piloto automático de la negociación cada año, donde aumentamos un poquito los 10.000 pesos o el reajuste real de 1%, de 2%, y tener una discusión y tener un pacto social, no un nuevo pacto social, porque yo no conozco un pacto anterior, sino un pacto social que eleve los estándares en Chile para la realidad chilena, nada más que eso. Por eso que es muy importante considerar los marcos teóricos internacionales que apuntan a esa dirección. El objetivo del salario mínimo en Chile no es el que tienen otros países, principalmente pasa a ser un sueldo de enganche o transitorio, pero lamentablemente la realidad da cuenta de que no es un sueldo de enganche ni transitorio. Y por tanto es muy importante que definamos democráticamente cuáles son los fines del salario mínimo y luego debatamos cuáles son los medios más importantes para conseguir estos fines. Esto no puede ser suplido a través de subsidios permanentemente. No puede ser que el piso sea el ingreso mínimo garantizado. Lo que tenemos que definir como sociedad es que una persona que trabaja jornada completa, cuál va a ser el mínimo que gana por ese trabajo y que con ese fruto de su salario pueda satisfacer sus necesidades. En ese sentido, hay 2 parámetros bien interesantes. La línea de la pobreza para un hogar promedio en Chile, según datos de julio del 2020, está en casi 450.000 pesos. Por tanto, un salario mínimo bruto de 553.000 pesos y fracción es el salario que permitiría llegar a un salario líquido de 449.301 pesos y que al menos una persona que lleve ese salario mínimo para su hogar promedio
pueda sacar a su familia de la pobreza sin que sea obligatorio que trabaje una o más personas en ese hogar. Y lo interesante es que si nos comparamos, por ejemplo, con un país que tiene el mismo PIB per cápita que Chile, Croacia, tiene exactamente el mismo PIB per cápita. Croacia tiene un salario mínimo 73% mayor. Si es que aumentáramos el salario mínimo en un periodo de tiempo razonable, en un 73%, tendríamos exactamente cubierta la línea de la pobreza. Aumentaría el salario mínimo bruto en Chile a 553.000 pesos. Desde nuestro punto de vista, esto hay que hacerlo muy rápido. Pasando esta crisis profunda de estos meses que afortunadamente parece de que se va aminorando y que probablemente los últimos 2 meses del año sean positivos, es muy importante que el próximo reajuste, nosotros consideramos que el reajuste actual no puede ser 1.500 pesos, ni 2.000, ni 3.000 pesos. Tiene que haber un reajuste más significativo. Pero lo que más nos preocupa es el reajuste que queda anclado con este proyecto de ley, que es el reajuste para el 1 de marzo del 2021. Nosotros consideramos que eso no puede aprobarse de la manera en que está formulado en el proyecto de ley, que sea un reajuste que solo considere el IPC acumulado. Allí es donde se debe pedirle al gobierno y al Estado, insisto, para mí no es una responsabilidad de este gobierno, esta discusión es de todos los gobiernos, que se trace y se focalice esta discusión de fondo y que las distintas fuerzas políticas logren llegar a un acuerdo para que efectivamente se considere que el piso mínimo tiene que tener una referencia vinculada con el costo de vida mínimo de los hogares. De hecho, en estricto rigor, si hoy día consideráramos el gasto mediano de los hogares en Chile, según la última encuesta de presupuestos familiares a precio de hoy, es de 882.508 pesos. Ese es el gasto mediano, vale decir, si uno se para en todos los hogares en Chile y se pasa en el punto que está al medio, el punto intermedio son 882.000 pesos. La mitad tiene gastos inferiores a ese valor y la otra mitad tiene gastos superiores. Por tanto, nosotros consideramos que en un futuro próximo el salario mínimo debería ubicarse entre la subsistencia, que son los 553.000 pesos brutos, que es la línea de la pobreza, por un hogar promedio, y el gasto mediano, ¿no? Que son el gasto de los hogares del 50% más pobre en Chile. Es justo el que está en el 50%, en el percentil 50. Por eso es que, entendiendo que en estas comisiones es muy difícil poder llevar adelante este tipo de discusiones y en general nunca se ha podido, al menos nosotros nunca hemos tenido posibilidades de impulsar algo así, que alguien tome esta posta y se diga, efectivamente, vamos a hacer un plan de mediano plazo para reajustar el salario mínimo. Nos encantaría que al menos, si es que las probabilidades son tan bajas, porque entendemos que todavía se está pensando en un Chile antes del 18 de octubre, como un Chile que estaba funcionando bien aparentemente y que no tenía mayores problemas. Ojalá que no se apruebe la segunda parte del reajuste. Ojalá que los 1.500 pesos sea un valor más significativo, que al menos permita algún respiro a quien gana el mínimo. Y si se necesita un pequeño subsidio para las empresas más pequeñitas, se pueda dar ese subsidio. Pero para el reajuste, para el 1 de marzo del 2021, que se considere todo lo que hemos argumentado y que se trabaje en una propuesta de mediano plazo para salir de la trampa del mini salario mínimo. Gracias.